Hanks. Quedó pendiente de la clase pasada esto. Entonces, acá un par de detalles sobre las pruebas poco antes de entrar a paramétricas. Corrección de Bonferroni, que hablamos algo al respecto. Aquí, solo para complementar lo que ya les he adelantado, pero entonces, si yo tengo solo dos pares, que es más o menos lo común, cualquier prueba, entonces, dos grupos, perdón, tengo un par, tres grupos, tres pares, cuatro grupos, seis pares, y eso va a afectar el alfa o el punto crítico de significancia. Entonces, si yo tengo dos grupos a comparar, mi P es del punto 0,5 como todos conocemos, pero si comienzo a aumentar grupos, es decir, pares, las comparaciones las voy a repetir, ya con tres grupos, según Bonferroni clásico, sin correcciones de Bonferroni, sin ajuste de Bonferroni, perdón, tendría que tener el P ya no sería 0,05 sino la mitad, 0,25, y tendría cuatro grupos, no es mucho, digamos, para la data que normalmente manejamos, ya mi P sería de 0,008, menor que 0,01. Entonces aumenta bastante y, como decíamos, se vuelve mucho más exigente para encontrar diferencias. Eso sustenta lo que veíamos solo gráficamente en el PAS, que cuando cambiábamos la alternativa de Bonferroni corregido, ajustado, ya no aparecían dos grupos o dos parejas con diferencias significativas, sino solo uno o menos. ¿Sí? ¿Recuerdan el PAS? Eso va a variar porque ya el PAS o cualquier otro programa no va a decir que mi punto de quiebre es el punto 0,5, sino 0,008 o menos, inclusive dependiendo. Tenemos cuatro grupos, entonces sería eso, que es bastante menos. En el PAS, como otros programas, entonces es el número de alfa se multiplica por el número de pares a identificar y por eso se reduce bastante. Bonferroni divide entre el total de la varianza de todos los grupos, por eso hace esos cálculos. Es bueno para un número de grupos pequeños. Aumenta la probabilidad de error de tipo 2, como les decía el ejemplo de por qué usar un punto 0,5 y en medicina un punto 0,1. Si le reducimos el P, reducimos la probabilidad de error tipo 1, pero si no aumentamos el N, aumentamos la probabilidad de error tipo 2. Como decía, es más difícil rechazar la hipótesis nula, tenemos que tener diferencias de medias mucho mayores, aunque estas realmente sean falsas. Y aquí hay un gráfico que yo le estoy colocando aquí de intervalos de confianza de 95 versus intervalos de confianza de 95 con Bonferroni para los mismos datos en los dos gráficos, centros de espacios, etc. Pero como vemos, así quizás se puede entender mejor Bonferroni. Si yo veo aquí, entre esta primera data y esta, las medias están alejadas, la dispersión de los datos por esta gráfica no se superpone. Entonces voy a decir acá, entre esta columna y esta, hay diferencias significativas. ¿Sí? Pero cuando hago el ajuste de Bonferroni por los grupos, ¿sí? Bonferroni hace algo así como aumentar esa dispersión de datos. Y ahora vemos que la primera columna y la segunda ya se superponen. Entonces, para una corrección de Bonferroni, ahí ya no habría una diferencia significativa. ¿Sí? Esto es gráficamente de lo que la diapo anterior decíamos numéricamente. Aquí decíamos, claro, entre la primera y la segunda es obvio que no hay diferencias, entre la tercera y la cuarta sí, cuarta y quinta no, sin Bonferroni, pero cuando ajustamos a Bonferroni se vuelve más exigente y no detecta las diferencias a pesar de que podrían haber, porque cambiamos el P de 0.05. Esa es, digamos, la interpretación gráfica de la modificación que Bonferroni nos propone. Como decíamos, hay algunas alternativas.
en el PAS, en cualquier programa, para no ser tan exigentes porque podemos aceptar la hipótesis nula cuando no es así. Una alternativa cuando tenemos varios grupos y entonces trabajar con ANOVA para no caer en las comparaciones de pares, y la consecuencia es que tenemos que utilizar estas pruebas post-hoc o posteriores, por traducir. Y las más comunes son, como habíamos visto en el PAS, y habíamos comentado, Tukey, DUM, creo que son las que están en el PAS, y DUNET, que las vimos, DUM, ¿no? Que las vimos en el ejemplo. ¿Sí? Este era, como vimos, si recuerdan, para Tukey, me parece que había no significativa, para DUNET 3, pero cuando aplicamos, ya no lo lograron crudo, sino la corrección de Bobo-Ferroni, me parece solo una pareja con diferencias. Y como decíamos, es importante, como para Chapiro y Kolmogorov, que decíamos algunas recomendaciones de cuándo usar uno u otro, puedo usar alguna de esas pruebas post-hoc según el tutorial de Minitab. Estas son las recomendaciones para usar alguna de esas pruebas. Bueno, no son todas, pero las más comunes. Tukey. La prueba más potente cuando se realizan comparaciones entre parejas únicamente. No comparamos un control y comparaciones de parejas. DUNET. Prueba más potente cuando se compara con un control. ¿Sí? Método de MCB. La prueba más potente cuando se compara grupos que presenten una media más alta o más baja comparada con otros grupos. Y otra, cuando se utiliza, cuando no se parte del supuesto de que tenemos varianzas iguales. Entonces, cuando partimos de ese supuesto, que también habíamos visto, esta prueba podría ser la mejor, si es que estamos insistiendo con una prueba, digamos, paramétrica y todavía no hemos pasado a una no paramétrica. Entonces, por eso que normalmente utilizamos Tukey. ¿Ustedes han usado Tukey alguna vez? ¿Sí? Sí. ¿Otra prueba que no sea Tukey que han usado? ¿Post-hoc? Ok. Entonces, vamos por ahí y, digamos, ahí esa tablita nos confirma que si no estamos trabajando en parejas y no tenemos un control probablemente entre las muestras, Tukey es entre esas cuatro la más recomendada. Ok, entonces, como es en una lista cortita de 4, pero bastante sencillo poder determinar cuándo usar alguna de ellas. Como decimos, en la mayoría de los casos van a necesitar ahora pruebas no paramétricas. ¿Alguna consulta con post-hoc? ¿Por qué o algo antes de cerrar ANOVAs y post-hoc de ANOVAs? Para ANOVAs, antes de empezar con ANOVAs, tienes que comprobar la normalidad de esta clase. Y la homogeneidad de la varianza. Antes de empezar. ¿Sí? Inclusive hay una, en el examen, pero no lo puedo rayar, hay una tercera, pero que después la vemos. Después que hay hasta normalidad, homogeneidad, hay una tercera, pero después la vemos para explicarla con calma. Pero suficiente con normalidad y homogeneidad de varianza para llegar a una T, una ANOVA, una regresión, ¿qué te parece? ¿Sí? Y si no tenemos, tratamos de transformar. Y si no tenemos, aún así, la opción sería una no paramétrica. ¿Sí? Ya comparamos por qué sería útil una paramétrica como una no paramétrica, ventajas y desventajas de cada una. Y acá vamos a ver ahora entonces qué es lo que compara. Ya adelantamos un poco eso. Pero, digamos, gráficamente, si tuviera estos tres grupos de datos o de conchitas, si estuviéramos en ANOVA, digamos, tenemos homogeneidad, de varianza, normalidad, yo estaría comparando medias, digamos que las medias son 10, 12, 8 o algo parecido. Eso es lo que estaría comparando, como vimos en la gráfica anterior, estoy comparando medias y trabajo con ANOVAs. Si trabajo con no paramétricas,
estoy viendo, o la pregunta sería si existen diferencias entre los rangos totales y los rangos por rankings. ¿Cómo así? Entonces, yo no voy a colocar todos los números porque es un poco ocioso, pero yo voy a poner un ranking. Aquí he colocado la diferencia de las medias de los tamaños de estas conchitas de abanico. ¿Okay? Y así calculo la ANOVA. Eso es lo que ya sabemos. Aquí vamos a hacer algo totalmente diferente. Vamos a colocar todos los tamaños de las conchitas de abanico de los tres grupos y los vamos a ordenar en ranking de mayor a menor, los tres grupos juntos. ¿Sí? Luego los vamos a dividir, ya sé que esa es la conchita más pequeña, esa es la segunda conchita más pequeña, esa es la tercera, y no me acuerdo cuántos hay, pero digamos la conchita más grande es la 30. Los voy a ordenar en ranking, ¿sí? Les voy a ordenar todas juntas, un ranking único del 1 al 30, no me interesan los grupos todavía, ¿sí? Del 1 al 30, luego vuelvo a agruparlas según el grupo, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí es como una sumatoria de rankings por grupo. ¿Sí? Suma de rangos o de rankings. Acá son las medias, acá yo voy a sumar 2 más 4 más todos los rankings acá, me da 45, 56 y 25. Por decir algún número. Y lo que voy a comparar son esos rankings. No las medias, no la división estándar, sino los rankings propiamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Digamos, en otras palabras, traduciendo lo gráfico es, yo quiero saber por rankings si este grupo, este o estos en promedio más arriba son datos más pequeñitos o datos en ranking mayor, que tienen ranking más grande. Y si los rankings, digamos, vamos a un extremo. Yo este ejemplo está bien, pero digamos, viendo los tres grupos, donde sí o sí van a haber diferencias significativas, grupo A, B y C. Si me sale esto, entonces en el ranking yo voy a tener todos los rankings del 1 al 8 aquí, del 9 al 15 aquí, y del 16 al 25 acá, por decir cualquier cosa. Y cuando compare esos rankings, te van a salir sumatorio de ranking chiquito, sumatorio de ranking mediano, sumatorio de ranking bien grande. Y eso, cuando lo compare en la fórmula del Cruz-Wallis, una prueba no paramétrica, me va a dar diferencias significativas. Pero voy a estar comparando la sumatoria de estos rankings. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos más acostumbrado a procesar, como decíamos, es esto, medias. Aquí estamos diciendo que no puedo comparar medias porque no tenemos distribución normal, no puedo asumir nada que tiene distribuciones diferentes a lo normal. Entonces, la alternativa es, ya que lo convencional, lo práctico, más conocido no funciona, voy a comparar rankings. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ventajas que ya vimos, pero ventajas como reforzando de hacer esto. O un paso atrás. Por eso nos esforzamos tanto por llegar a la normalidad. La transformamos, la buscamos y cosas parecidas, porque interpretar los promedios y las desviaciones estándar de varianza suena más fácil o más cómodo o estamos más acostumbrados. Esto no es tan frecuente. ¿Sí? Esa es una ventaja de por qué usar paramétricas. ¿Por qué usar no paramétricas? Porque si yo tengo variables que no son variables continuas y solo son ordinales, con una ANOVA no lo voy a poder hacer. Si recuerdan, por eso hicimos un poco de repaso de variables y ejemplos de ANOVA, chi y regresiones. Si yo tengo una variable que es ordinal simplemente, no es continua, no puedo sacar los medios ni desviaciones estándar ni varianzas. No voy a poder hacer una ANOVA, pero sí voy a poder hacer una prueba paramétrica que solo me interesan los rangos. Ventaja de la
paramétrica. Yo cuando digo el promedio estoy comparando unidades, ¿sí? Si recuerdan promedio de algo, 3.5, ¿qué le ponemos? Centímetros, para que sea una unidad que todos conocemos. Y voy a comparar sus promedios entre los grupos. La comparación viene en unidades de la misma variable. Acá no. Acá yo no me interesan la unidad de la variable. La voy a transformar en un ranking del 1 al 30, del primer valor, el segundo valor, el tercer valor, y ya perdí los centímetros. Si estoy comparando datos que fueran centímetros, ya perdí esa unidad. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro? ¿Algo que vale la pena repetir? ¿Todo bien? Es bien, digamos, bien básico, tipo, yo digo acá del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque del menor al número 8, este es el valor menor, este es el inmediato anterior, así, y lo sumo. 2 más 3 más 4 da, no sé cuánto sale, pero sumatorio. Eso me da, aquí me da, por ejemplo, de A me da, como decía en el ejemplo, pero me da 32, no sé, mucho, 45, 57. Y así sumo. Nuevamente el ranking, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, sumo y tengo ese valor. Del segundo grupo tengo ese valor, del tercer grupo tengo ese valor. O sea, el ranking sería la cantidad de datos que se encuentran en... No, este es el 1 porque este es el valor más pequeñito. ¿Sí? Por eso aquí, digamos, viendo O cada sea, vez. si tengo 15 datos independientes de su valor, le coloco un número. Digamos que este son el grupo, como decía, A, B, y C. Voy a borrar estos valores aquí. ¿Sí? Y este es tamaño. En milímetros. ¿Sí? Bueno, más o menos. Ya. Sí. Tendré que modificar el gráfico, pero bueno, no sé nada. Yo voy a colocar aquí, voy a variarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los más chiquitos? Estos. Van del 1 al 8, como decíamos. Este va del 9 al 15 y este del 16 al 20. ¿Okay? Entonces significa que estos valores, digamos, este es el valor 1, este es el más chiquito. ¿Cuál es el otro más chiquito? Este es el 2. Que sigue el 3, este el 4, este el 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 8 digamos, para seguir el ejemplo. Ok, entonces ahora sumo 1, 2, 3, todos estos valores me dan 27. Ese es el valor de sumatoria de los rankings de C. En sumatoria va a ser un valor chiquitito porque son los valores más pequeños. Y en A voy a tener el ranking más grande, los valores más grandes. Entonces la sumatoria de los rankings en el grupo A va a ser un número mayor. ¿Se entiende? En la práctica vamos a ver que eso es, en el Excel es muy sencillo porque lo hacemos más medio automatizado. Bueno, entre manual y automatizado, pero no confundimos mucho. ¿Okay? Pero estos son valores pequeños, van del 1 al 8. Sumo todos ellos, me da un valor chiquito de sumatoria. Este me da un valor más grande. Acá dijimos valor más grande. Voy a borrar esto. ¿Sí? Y estos acá, como son los valores mayores, van a tener ranking más grande. El valor más grande acá es el, digamos, 30. Está acá. Acá va a ser el 29, el 28, el 27. No son las lecturas del tamaño corporal que podrían llegar a 8 milímetros, sino es el orden, simplemente. Este es el valor más grande y este es el valor más chiquito. Yo voy a eliminar todos los datos de milímetros y solo voy a utilizar el orden, el rango. Nada más. Sumas en los órdenes. Los órdenes, nada más. No la talla o los milímetros. El 1 más el 2, el 3, el 4. ¿Sí? Por eso que pierdo estas unidades de centímetros, ya no tienen sentido, porque solo estoy ordenando. ¿Sí? Yendo acá a un ejemplo, digamos, yo quiero medir el tamaño, quiero saber si peso puede ser sensible, entonces tamaño.
¿quién en promedio, no, quién es más grande? ¿El grupo de la derecha o el de la izquierda? ¿Okay? Pero veo que no tiene instrucción normal, lo transformé, no pude, voy a usar una no paramétrica. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el más bajito o bajita? Debe ser bajita. No importa. Digamos que tú, solo para el ejemplo. ¿Ok? Ella es la más bajita. Entonces es el 1. Digamos que tú eres la más bajita, después de ella tú eres el 2. Digamos que tú eres la más bajita de todos, tú eres el 3. Y así, voy ordenando, digamos, creo que tú eres el más alto, tú eres el 21 o 22. ¿Ok? Ahora yo sumo, tú eras el 3 y el 22, cada uno de los rankings sumo del grupo de acá, izquierda, y el grupo de allá, derecha, y con esas sumatorias voy a compararlos. ¿Sí? Las posiciones o rankings por cada ranking. Ya no me interesó cuál era tu tamaño o cuál era tu tamaño, su tamaño. Lo perdí. No me interesa porque no lo voy a poder utilizar. Solo el orden. ¿Sí? ¿Han hecho alguna vez una prueba paramétrica? ¿Han utilizado para esos datos? No paramétrica. ¿No paramétrica? ¿No? ¿Nunca? ¿Alguna vez? ¿Sí? Y como están ordenados por rankings, ¿sí? Como están ordenados por rankings en orden de tamaños, por eso, y digamos, no es exacto, pero más o menos como que va a estar por acá, el promedio del ranking. Ese promedio del ranking, como están ordenados, de mayor a menor, el punto medio, digamos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo los he ordenado acá y los voy a comparar así en orden. Entonces, más o menos, la línea, la medida de tendencia central sería acá, porque están ordenaditos. Esa medida de tendencia central es la mediana. Y entonces por eso se dice que yo estoy comparando aquí medianas y no medias como en el ANOVA. ¿Sí? Estoy comparando, ya que están ordenaditos, el punto medio por orden va a caer aquí, es el punto medio de su orden, de su ranking, es la mediana. ¿Sí? Digamos, esto es gráficamente de forma sencilla. Por eso se dice que se compara medianas y no medias. Y la dispersión de los datos es esa variabilidad que tenemos. Y hacemos lo mismo cuando comparamos dos grupos o cuando comparamos más de dos grupos. Entonces, hacemos una winning para comparar dos grupos. Hacemos algo parecido, vamos a hacer los rankings. Y cuando comparemos Kruskal-Wallis también. Solo varía un poco la fórmula, pero el proceso, digamos, lógico, matemático es muy parecido. Necesitamos ordenarlos, rankearlos y comparar la sumatoria de rankings. Por ahí hay una fórmula que la vamos a ver ahora, que tiene algunos pasos, por eso solo vamos a trabajar con Udemy-Winning para no demorarnos mucho, pero la lógica para Udemy-Winning o para Kruskal-Wallis es igual. ¿Ok? Sigo viendo con cara confuso, pero vamos a cerrar un poco la parte teórica y con la parte práctica creo que puede ayudar alguna duda, que se cae alguna duda. Estos son, como esta tabla y alguna más, la que sigue, yo le he sacado, como dice en castellano, de una PDF que son 8 páginas o algo así. Los voy a colgar también en el Classroom para que le den una mirada, para que me pasen, esté en castellano, y que comparemos las pruebas no paramétricas que se usan, ventajas, y la alternativa paramétrica. Aquí es más o menos lo mismo, solo para repasar. Creo que ya lo hemos visto, lo hemos comentado más de una vez, pero quizá alguna especialmente no mucho, pero vale la pena detallar. Medidas repetidas de dos periodos. Pusimos la clase pasada el ejemplo de T pareada. Si tenemos datos paramétricos, usamos una prueba paramétrica, y si no, la prueba de signos de Wilcoxon. No vamos a entrar a esos detalles, pero ya tiene unidad de prueba de signos de Wilcoxon.
utiliza menos inclusive que esos rankings. Pone un punto medio y si salen positivos para allá y si salen negativos para allá, y voy a comparar suma de positivos con suma de negativos. Ya no hay medias, ya no hay medianas, solo de un punto intermedio. Si está más para arriba o más para abajo en los dos grupos que quiero comparar, comparo sumatoria de positivos y negativos. Nada más. Porque no tengo nada más que comparar. No tengo más información para comparar. Mayor de dos grupos o periodos, una ANOVA o una no paramétrica de Friedman o de muestras independientes de dos grupos, T independiente o UT Baldwin o algo adicional como prueba mediana, algo un poco específico para algunas cosas, y más de dos grupos, ANOVA de una vía, Kruskal-Wallis o prueba de mediana, y medida de asociación, bueno, que no lo vamos a ver ahora, sino ya hay correcciones que usa Pearson, paramétrica y no paramétrica, Spearman, que seguro es lo que más usamos, o Kendall. La idea es que ustedes no recuerden todos esos, por ejemplo, el viernes yo no recordaba el nombre de la prueba de Signal Wilcoxon, pero la idea es que puedan tener una idea de por qué usar una u otra y que con el PDF podemos complementar eso. Algo complementario, entonces solo para no paramétricas, como ven, tenemos una lista larga, algunas quizá que ya hemos mencionado, conocen, Kolmogorov, Baldwin, Kruskal-Wallis, Spearman, Fischer, por ahí, que va a depender del tipo de variable dependiente, nominal, ordinal, interválica o continua, y los grupos o preguntas que tenemos de comparación de grupos o de asociación para elegir una de las pruebas que necesitamos trabajar. Entonces, la idea nuevamente no es que memoricen todos los nombres o qué usar, porque siempre va a haber un libro, una tabla que podamos recurrir para saber exactamente cuál era, pero cuál prueba debíamos usar, y con eso ir al paquete estadístico, el programa estadístico para utilizarla. Pero lo más importante es ver las variables, si estamos haciendo comparaciones entre una o dos grupos o asociaciones para poder elegir la prueba adecuada. Y entonces, la próxima clase, les pido que para la próxima clase, que es viernes, le den una lectura a ese PDF y vamos a discutir en clase el PDF para no pasarlo por alto y aprovecharlo. Y nos vamos a centrar un poco en la clase ahorita y en la práctica a las dos que más conocemos o que más frecuentemente podríamos aplicar. ¿Alguna consulta de estas tablitas? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, solo quizás vamos a verlo rápido porque lo vemos chi cuadrado, pero como ven aquí es chi cuadrado. Kolmogorov es una alternativa a veces para una muestra, Kolmogorov sirve para dos muestras, dependiendo del tipo de variables que tengamos y la pregunta. Kolmogorov también se usa para más de una cosa. Y ahora Baldwin. Entonces, compara dos grupos, cosas básicas, determina si existen diferencias significativas entre los dos grupos, variable independiente dicotómica y la escala de medición de la variable dependiente es al menos ordinal. Los datos son de muestras aleatorias de observaciones independientes, de dos grupos independientes, por lo que no hay observaciones repetidas. Esos son los supuestos que en cualquier libro estadística les van a plantear para casi cualquier tipo de prueba, independencia entre las muestras, distribución de la población de la variable dependiente para los grupos independientes,
comparten una forma similar, no especificada, aunque con una posible diferencia de las medidas de tendencia central. Justamente en esa posible diferencia de medida de tendencia central es donde vamos a enfocar la comparación. Entonces, como vimos creo en T y en ANOVA, medio la nomenclatura, comparando grupos A y B, siendo la mediana de A MA, la hipótesis nula es que la mediana de A es igual a la mediana de B, y la hipótesis alternativa es que la mediana de A es diferente a la mediana de B. Cosas bien básicas. Y la fórmula inicial, digamos, es esta. Y si ven, es sencilla matemáticamente, ¿sí? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Estamos viendo los n's, n, que es el tamaño y muestra de datos de cada grupo, y r's, que básicamente son lo que les comentaba, estas sumatoria de los rankings que hemos visto ahí. Entonces, solo con esa sumatoria de rankings ya tenemos los primeros cálculos para saber si hay diferencias significativas con una prueba paramétrica. ¿Sí? Seguimos con ANOVA, hacíamos sumatorios de cuadrados al mango por todos lados con 3 promedios diferentes. Aquí el kit del asunto es ordenar los datos para rankearlos y sumar esos rankings. Sí. Entonces, lo vamos a ver en la práctica, pero digamos que ahí, por eso creo que les comentaba la clase pasada, dependiendo un poco del programa, ahí sí pueden variar un poquito decimales o algunos numeritos el cálculo de esos U, de los R, porque a veces varía un poquito cómo se estima eso, pero cuando tenemos un dato repetido, nos crea un problema porque no le puedo poner el mismo ranking a los dos. ¿Qué haríamos? ¿Qué dirían ustedes que sería lo correcto? Si tengo valores repetidos, van a tener el mismo orden, el mismo ranking. ¿Qué se podría hacer? ¿Ah? Más o menos. Si yo tengo dos valores, digamos, yo tengo, vamos a poner un ejemplo para facilitar, ¿sí? Estos son los datos en milímetros y ranking. ¿Ok? Entonces, este va a ser el 1, el mismo ranking el 2, el 3, el 4, pero acá tengo un problema. No le puedo poner 5, 5, porque no puedo ver un ranking repetido. Entonces lo que se coloca es un valor, como digo, puede variar de programa a programa, pero un valor promedio. Este es el ranking 5, este podría ser el 6, 11, entonces le voy a poner 5.5 a cada uno. Este es el 6. ¿Sí? Para no repetir un ranking igualito, sino un decimal, para que no sea exacto. Y sumo igual. Sí, lo que he hecho acá, he sumado estos valores y lo he dividido por el n, por 2, entre 2. Si son 3, 4, lo divido entre mayor número de datos. ¿Sí? Entonces, para facilitar la parte operativa, que no haya complicaciones con los rankings. Pero como ven, es bien básico. Por eso, como se dan cuenta, yo solo estoy ordenando los valores. Si yo lo tengo acá, aquí está claro porque tengo una separación clara y no hay sobreposición entre mis datos. Cuando hay una sobreposición, yo solo estoy rankeando. Por eso que a veces para las pruebas no paramétricas es más difícil diferenciar o ubicar o demostrar que hay una diferencia cuando sí existe, porque solo está observando rankings, no promedios, no una dispersión de datos tan
digamos, exacta como una varianza. Entonces, por eso es que tratamos de llegar a las pruebas paramétricas porque son más robustas, como mencionábamos en la clase antepasada. Ese es Ullman-Whitney y el Kruskal-Wallis, que simplemente son más datos, más grupos, perdón. Entonces, H de Kruskal-Wallis, comparación de dos o más grupos de datos independientes aleatorios y aleatorios, hipótesis nula. Las muestras independientes tienen la misma medida de tendencia central, provienen de la misma población o los grupos no presentan diferencias en su suma de datos. Podría decir esas tres cosas de como hipótesis. Hipótesis alternativa, solo para jugar con el parafraseo, al menos una de las muestras independientes no tiene la misma medida de tendencia central o no proviene de la misma población o por lo menos un grupo presenta diferencias en la suma de rangos. ¿Sí? Se ve aquí en Kruskal estamos en algo parecido como ANOVA, como una ANOVA, nos va a decir, tengo tres grupos y por lo menos uno de ellos tiene una diferencia significativa, pero no sé en qué parejas la tienen y tengo que hacer un poco para saber cuál de esas parejas es diferente y cuál posiblemente no. ¿Sí? Igual que vimos en ANOVA. ¿Qué día? El Aniversario, 12 de mayo. Y la fórmula, digamos, clásica es esa. Como ven, N mayúscula, que es no el N que veíamos en la Ullman-Whitney, que era la N de cada grupo, sino esta N mayúscula es el N de todos los grupos sumados. En este caso sería, yo decía acá que había tipo un N de 10, 10, 10, por decir algo. El N mayúscula sería 30. Entonces, más o menos estamos colocando los N's mayúsculas, los N minúsculas y rangos, sumatoria de rangos. No sé qué les parece, pero la primera vez que yo vi esas fórmulas, y creo que es correcto, parece una sobresimplificación. Solo con eso voy a poder detectar diferencias. No es confiable. Bueno, los estadísticos, matemáticos que saben más que nosotros nos dicen que sí, pero creo que la idea sí es buena mostrar la fórmula nuevamente, no para que la memoricen ni nada parecido, sino vean con qué poquita información podemos estar testando una hipótesis. ¿Sí? Por eso nuevamente las paramétricas son más robustas. Supuestos. Datos provienen de un grupo aleatorio de observaciones. Variable independiente es al menos ordinal. Variable independiente es nominal con más de 2 niveles. Las observaciones son independientes dentro de cada grupo y entre los grupos. No hay medidas repetidas o categorías de respuestas múltiples. ¿Algo más? Es similar a la forma en que la distribución de la variable dependiente dentro de cada uno de los grupos, excepto por la posible diferencia de medidas de tendencia central en al menos uno de estos grupos. ¿Sí? Entonces, acá nos está asumiendo también que cuando una prueba no paramétrica puede dar complicaciones, si tenemos una distribución de las variables dependientes muy diferentes. Pero si no, funciona bastante bien. ¿Okay? Algunas cosas complementarias de Minitab que son interesantes para ver cómo trabajar algunas cosas. Lo voy a leer solo porque es cortito.
Si los datos cumplen con los siguientes lineamientos del tamaño de muestra, considero utilizar ANOVA de un solo factor, porque funcionará muy bien con distribuciones asimétricas y no normales, y tiene más potencia. Los datos de 2 a 9 grupos, el tamaño de muestra para cada grupo es por lo menos de 15. ¿Cuánto? Los datos contienen de 10 a 12 grupos y el tamaño de muestra para cada grupo es por lo menos 20. Seguir esta recomendación militar. Si la distribución de los grupos incluye valores atípicos, utilice la mediana de Nu, una prueba no paramétrica. Y si tiene diseño de bloques autorizado y desea probar las medianas, utilice Freeman. Entonces, si ven, lo que me parece muy importante es que arriba, nuevamente por eso no es un artículo, un paper, o podría ser un libro de texto medio antiguo, sino algo de militar, son estadísticos haciendo recomendaciones. Nos dice que inclusive si tenemos de 2 a 9 grupos y cada grupo tenemos un n de mínimo 15, el ANOVA podría funcionar muy bien a pesar de no tener distribuciones no simétricas, no tener homogeneidad de varianza y no tener distribuciones normales. ¿Sí? Esa es un poco la explicación de por qué el PAS y otros programas, si vieron el PAS cuando coloco una ANOVA, una pestaña es ANOVA, otra pestaña es no paramétrica, otra pestaña... ¿Por qué me da paramétrica y no paramétrica? Si tiene que decidir desde el inicio paramétrica o no paramétrica, porque en algunos casos podemos trabajar con una no paramétrica cuando tenemos un n adecuado y un número de grupos pequeño. ¿Sí? ¿Sí? No es para que chapeemos y a ver cuál nos da lo que queremos, que nos da tantas ventanas, sino por algo más, más objetivo. ¿Sí? Y por eso también muchos de los programas, cuando, no sé si les ha pasado en el programa que trabajen, pero estadístico, hacen 2 o 3 cositas, clic y les da una lista de resultados que no sabemos qué trata y por qué me das tanta información. Es justamente para poder discriminar adecuadamente qué voy a decidir, qué información voy a tomar y cuál no. ¿Sí? ¿Preguntas? No sé, callados. En este caso, ¿se le puede tratar por datos intraformales completamente? Puede ser. Porque sí, no estamos asumiendo. Tengo un N de 15, 4 o 5 grupos. Podría ser más robusto trabajar con uno que transformar y no sigo pasar de frente a una para. ¿Por qué finalizo con eso? Porque, nuevamente, y quisiera que nuevamente no aprendan la fórmula, pero solo, no sé si le da la misma sensación, pero con tan poca información puedo tener comparaciones confiables. ¿Qué opinan? Yo no soy matemático ni de lejos, pero ese 12 siempre se mantiene, por ejemplo, ese 3 también, y para Kruskal, para Maldini, algo parecido, son números fijos que aplican en teoría para cualquier N, para cualquier tipo de datos. Entonces, ¿tiene alguna limitación? Sí, hay que considerarla. Viendo la fórmula, eso para mí sería lo más importante, que ustedes recuerden la fórmula, solamente qué miedo. Y tratemos de llegar a una paramétrica, tratemos de llegar a un N adecuado, como mencionamos aquí, para tener una no, una T y estar, digamos, un poco más confiados a pesar de ello. ¿Sí? Usar el ranking no es darte información. Sí. Claro, se dan cuenta, yo voy a comparar cuando diga, por eso, muy buena pregunta, porque por eso, quizá aquí es más evidente. Mi conclusión, digamos, mis datos de tamaño de presas. Yo quiero comparar tamaño de presas al ejemplo que puse ahorita, tamaño de presas entre machos y adultos. Y mis datos no tienen distribución normal. Tengo un N chiquito, lo transformé y no me funcionó, paso aquí. Y la conclusión de esa comparación podría ser, inclusive, que me salgan diferencias. Las
los tamaños de presa entre machos y hembras tienen diferencias en la suma de sus rangos. No estoy seguro si uno consume presas más grandes que el otro, sino que sus rangos son diferentes o que no tienen la misma tendencia central, o sea que tienen medianas diferentes. Dependería de qué variable estamos utilizando, la especie de estudio, la pregunta, pero quizá eso no te podría dar la tranquilidad de, están consumiendo cosas diferentes. Como si una T, por lo menos diría, están consumiendo cosas de tamaño diferente. Aquí es un poco más abierto, más laxo. Por la transformación que hacemos a rango, tenemos una limitación en las conclusiones que podemos llegar, o los resultados que podemos llegar. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso le preguntaba si alguno había hecho alguna vez una prueba de, no paramétrica, porque también las primeras veces que las hice, claro, no me salía, ok, vamos a una Winnie, sí salió, chévere, hay diferencias en tamaño, pero después de ver esos detalles matemáticos o detalles estadísticos, ya no te quedas tan tranquilo con esa operación simplemente. Esa sería la moraleja, que lo más importante de la clase. ¿Sí? Y hasta ahí con la clase. Es una clase corta y vamos a empezar con la práctica, si no, no vamos a faltar tiempo. ¿Preguntas? Y la clase práctica es bien corta, no se preocupen. Creo que no la. Denme 2 minutos para pasar así las clases. ¿Entregó? No cerraste. Lidia, pensé que hoy día iba a entregar los temas.